Muy buenos días o buenas tardes, en todo caso buenas noches, apreciados estudiantes, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a desarrollar un poquitito la materia teniendo en cuenta una circunstancia que se me presentó, de modo que podamos continuar con las clases de una manera sincrónica, ¿verdad? Y bueno, un placer siempre compartir con ustedes este espacio como docente. Realmente es un privilegio, siendo un grupo maravilloso, un grupo realmente muy compacto, y ya teniendo en cuenta también que están culminando esta hermosa y fructífera carrera, que es la carrera de psicología, la carrera que han este, escogido. Ahora, por cierto, permea nuestra vida de una manera trascendental para poder entendernos, entender a la gente con quienes convivimos, con la sociedad, y nos ayuda realmente a crecer como persona. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquitito, como yo le decía, nuestra materia va muy relacionada con la educación, va de la mano. Por cierto, eh, la materia que tenemos es orientación educacional y vocacional. Entonces, muchos aspectos del programa, del currículum, habla de la educación, ¿verdad? De hecho, que tanto la psicología como la educación eh, son disciplinas que realmente nos forma en nuestra forma de ser, nuestro carácter, nos ayuda en nuestro comportamiento, a ser mejores personas. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo algunas técnicas. Voy a compartir realmente para que podamos visualizar ahí lo que nos trae la unidad, básicamente la clase 6 que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar en esta ocasión acerca de algunas técnicas de trabajo intelectual para los alumnos de la enseñanza básica y de bachillerato, que siempre es importante, incluso para nosotros, por el hecho de que seguimos siendo estudiantes y muchas veces tenemos la voluntad, otras veces no tenemos las técnicas, o tenemos la voluntad y las técnicas, pero no tenemos esa disciplina. Y bueno, entonces naturalmente se presentan dificultades a la hora de ir internalizando aquellas cosas que necesitamos adquirir como conocimiento, como aprendizaje. Pero principalmente cuando esto se da con los alumnos tanto de la escolar básica, el primer y segundo ciclo, como la del tercer ciclo y la educación, el bachillerato, ¿verdad? Y dice allí en materia, es uno de los aspectos que más universalmente se acusa al ver, terminar sin saber trabajar personalmente. O sea, muchas veces nos pasa eso. A mí particularmente me pasó, seguramente a algunos de ustedes también, que terminamos la secundaria, como nosotros lo llamamos, pisamos la universidad y no tenemos una forma estructurada de adquirir conocimiento, de aprender, ¿verdad? Entonces, eso hace que muchas veces el esfuerzo se duplique, se triplique, y necesitemos mayor, digamos, no solamente el tiempo, sino también esfuerzo para poder adquirir los conocimientos que los docentes imparten, ¿verdad? Entonces, esta es una dificultad que es importante que nosotros sepamos como psicólogos, futuros orientadores, tutores, para poder trabajar en equipo y ayudar a los estudiantes a realmente tener un hábito a la hora de estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas dificultades que se encuentran en este caso, ¿verdad? Y ahí tenemos, en el estudio eficaz se presentan dos factores, cognitivo y socioafectivo. O sea, la personalidad es fundamental. O sea, cómo la persona, el poder, el querer, el saber, se articulan, y es fundamental en este sentido conocer el carácter, el temperamento, cómo es la persona. Es uno de los factores que muchas veces favorecen, o en todo caso dificulta tener un hábito en el aprendizaje, ¿verdad? El segundo elemento es la motivación. O sea, no es suficiente tener esa capacidad que habla la personalidad,
esa aptitud, sino también es importante la motivación. O sea, que cuán fundamental es el rol del tutor, el rol del equipo académico, es trascendental para la motivación. O sea, la motivación extrínseca, la intrínseca viene del propio estudiante, ¿verdad? Entonces, es fundamental en ese sentido gozar de autoconfianza, tener esa voluntad a pesar de la capacidad. Entonces, el alumno puede adquirir métodos y técnicas para poder aprender, ¿verdad? Y el tercer factor es el conocimiento de parte del alumno acerca de métodos y técnicas, les decía. O sea, por un lado está la capacidad, por otro lado la motivación y el último eslabón es tener conocimiento de métodos y técnicas. O sea, que va conjugado, o sea, son todos entrelazados en este sentido. También tener conocimientos básicos acerca de cómo estudiamos y mirando un poquitito de eso. Condiciones ambientales, o sea, que, más allá de estos elementos que hemos visto aquí en la diapositiva anterior, la personalidad, la motivación, métodos y técnicas, se presentan otros factores negativos muchas veces, ¿verdad? O factores importantes que coayudan para poder tener completamente una visión general acerca de superar esas dificultades a la hora de adquirir conocimiento. El ambiente, dice, nos condiciona enormemente y mucho más el trabajo intelectual. Cuando hablamos de trabajo intelectual, estamos hablando de adquirir conocimiento. Entonces, ahí tenemos algunos factores ambientales, por supuesto, que es importante. El ambiente familiar, escolar, el lugar de estudio y la salud. O sea, el ambiente familiar. Bien sabemos que el primer espacio social donde nosotros comenzamos a aprender, comenzamos a valorar lo que estamos haciendo es el contexto familiar, ¿verdad? Allí radica la raíz de la educación. Entonces, es importante el ambiente, cómo ven nuestros padres, o sea, los padres de los estudiantes, cuál es la visión que ellos tienen en relación a la educación, en qué medida le apoyan a sus hijos, en qué medida, pues, es importante, ¿verdad? O sea, el ambiente familiar en cuanto al enfoque que se le puede dar acerca de la educación es trascendental. El ambiente escolar, claro, la mayor parte del tiempo cuando hablamos de aprendizaje, de enseñanza, cuando estamos hablando de crecimiento académico, por supuesto, se da dentro del contexto escolar, donde el rol nuestro como consejo, como departamento, como un equipo académico, donde estamos insertos, docentes, orientadores, tutores, psicólogos, o sea, un equipo que trabaja arduamente de modo a mejorar, de modo a ayudar al estudiante en su rendimiento académico, por supuesto, es el momento donde tenemos que accionar, ¿verdad? Y accionar teniendo en cuenta los conocimientos básicos, imprescindibles y ¿verdad? Indispensables. O sea, solamente nosotros, si trabajamos en el contexto escolar, haciendo todo el esfuerzo, no lograríamos resultados si no conocemos el ambiente familiar y si no hay un ambiente propicio. Ahí el tercer punto dice el lugar de estudio, la iluminación, el ambiente, es trascendental. Entonces tenemos que guiar, tenemos que orientar y tenemos que ayudar a nuestros estudiantes si es que no están gozando de todo, de estos ambientes, que puedan buscar un lugar realmente donde exista un contexto apropiado para poder aprender, ¿verdad? Y la salud física es trascendental, dormir bien, que uno se encuentra bien alimentado. Es trascendental también, ¿por qué? Porque es un factor que ayuda a la buena, al buen aprendizaje este, de los conocimientos que tiene que ir interiorizando el estudiante. Bueno, vamos a ir avanzando un poquitito, planificación, trabajo y horarios. Hay personas que piensan que solo aquel que trabaja en la imaginación debe respetar a que llegue la inspiración a ponerse atrasada. No es así, o sea, bien sabemos nosotros que cualquier proyecto, emprendimiento, trabajo, así como el estudio o el trabajo académico, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho esfuerzo. Y es un esfuerzo continuado, sistemático, organizado. O sea, es un trabajo, o sea, realmente no podemos lograr un trabajo intelectual apropiado, coherente, sin tener en cuenta esto. O sea, requiere esfuerzo de una manera organizada y sistemática. Entonces,
Para ello, el tiempo es fundamental y la distribución del mismo para ahorrar tiempo, esfuerzo y lograr ese hábito que estamos anhelando, como dijimos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poquitito. El horario, principalmente en en la escolar básica, en la primera etapa, que nosotros le llamamos el primer ciclo, el máximo de estudio de un estudiante, de un niño, mejor dicho. En este caso, es importante saber esto ustedes van a tener el material, pueden ampliar un poquitito, es importante que tengan un conocimiento acabado de esto, porque bien, ustedes pueden estar trabajando en un equipo, de tutores, orientadores en una institución educativa y tienen que manejar estas informaciones básicas que eh, lo refleja en estudios científicos, ¿verdad? Entonces, aproximadamente máximo 1 hora de tiempo es el tiempo que los estudiantes en el primer ciclo pueden estudiar, o sea, y pueden aprender, pueden estar concentrados. Normalmente 50 minutos con un descanso de 10 minutos, o sea, esto es lo que se da en en la primera infancia, ¿no? Ahora, si esto se quiere extender, bueno, a lo sumo se puede lograr extender hasta 2 horas con un intervalo de tiempo. O sea, pasados 50 minutos hay que hacer una pausa, un descanso y luego continuar, ¿verdad? Porque es el tiempo máximo que el estudiante puede estar, digamos, aprendiendo o internalizando. Cuando se requiere de más de 2 horas, en este caso, 4 horas, esto se da en el segundo ciclo, naturalmente. Se tiene que dividir en este sentido, con una pausa de por medio. Es imposible ya para los niños que tienen todavía un aprendizaje concreto, en todo caso semiconcreto, prolongar más que esto, ¿verdad? Entonces, con pausa. Importante conocer esto. Luego, incluso nosotros los adultos, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos al bachillerato, o sea, y necesitamos de mayor tipo, esto se puede dar también en el bachillerato. Hasta el bachillerato, tercer ciclo de bachillerato, o sea, este es el tiempo. Ahora, si necesitamos estudiar, o sea, si el estudiante deja, naturalmente, como se suele decir, concentra todo su estudio antes del examen, un poco antes, entonces necesita pasar a lo mejor un buen tiempo para el estudio. Y se da este gráfico, cuando se prolonga más de 2 horas el estudio. Fíjense, ahí tenemos, no, es importante, la curva sube, o sea, alto es el nivel de aprendizaje, pero a partir de 1 hora y media, 2, comienza el declive, ¿verdad? El declive, o sea, este es digamos, el grado de atención, de aprendizaje, o de concentración que puede tener cualquier estudiante en este caso. O sea, es importante esto manejar también. Ahora, la lectura eficaz como estrategia para el estudio, o sea, estrategia. Ya miramos un poquitito algunas técnicas, miramos un poquito el tiempo, cómo juega un factor importante. Ahora, la estrategia para el estudio, la eficacia del estudio depende en gran parte del buen hábito de lectura. Y ahí estamos hablando de dos tipos de lectura. Una global que se concentra en la idea general, parte, estructura, la organización, y la parcial que es más pausada, donde se fijan detalles, análisis y comprensión más particularizada. Entonces, en toda lectura es importante, una lectura rápida, global, general y otra particular para fijar las ideas importantes, ¿verdad? Entonces, y también las asociaciones son fundamentales donde se puede vincular con el aprendizaje anterior. Algunas técnicas de base, técnicas subrayadas, esquemas, tomar apuntes. O sea, esto ya se va a dar teniendo en cuenta, como dijimos, la personalidad, teniendo en cuenta un poco este, la motivación, o sea, ¿cómo será esto? O sea, esto va a depender, el estudiante tiene que tomar algunas, o todas, o algunas de estas técnicas, ¿verdad? Entonces, subrayado, o sea, como se suele decir, bueno, pinta, registra diferentes colores, eso no se tiene que hacer una primera lectura, sino luego una lectura activa, ¿verdad? Esquemas, bueno, una estructura de estudio y tomar apuntes que normalmente hay que recomendarle a los estudiantes que tomen apuntes de los temas más vinculantes, más importantes, ¿verdad? Cuando el docente está desarrollando sus clases, ¿verdad? Y no tampoco anotar todo totalmente y perder el hábito de escucha a, a su docente, ¿verdad? Bueno, la memoria, proceso, almacenamiento y recuperación material. Proceso de la memoria, dice codificación, almacenamiento y recuperación de datos.
En la codificación, tratar de recordarse primero transformar en imágenes, en palabras, lo leído. Dijimos que una lectura global. Entonces, esto se va almacenando, los más trascendentales, el segundo elemento, y finalmente viene la etapa que a veces cuesta un poco más, que es la recuperación de datos. Y hay informaciones que queda en la parte sensorial, como dijimos, la memoria sensorial, la parte sensorial de los sentidos, que el recuerdo es solamente milésima de tiempo, ¿verdad? Y otras informaciones que se queda en la memoria a corto plazo, recuerda un poco más el tiempo, y otras memorias normalmente cuando pasamos por ciertas situaciones más dificultosas o más apasionadas, cosas así. Entonces, hace que esa información se almacene en la memoria a largo plazo y recordemos por más tiempo, ¿verdad? Entonces, es trascendental el trabajo del docente en ese sentido, la función, el rol que cumple, porque cuanto más significativa sea el aprendizaje, el estudiante lo va a procesar, digamos, en la memoria a largo plazo. La memoria, proceso, el almacenamiento de la información en memoria, es la atención. Algunos dicen, bueno, yo puedo escuchar una música al mismo tiempo, así me concentro mejor. Pues hay estudios que demuestran que realmente eso no es tanto así, ¿verdad? Hay situaciones adversas. Por eso vuelvo a insistir esa primera lámina que hemos visto, donde además de contar con ciertos métodos, hábitos, la motivación, la personalidad es fundamental. La organización, o sea, eh, la organización en todo es fundamental, o sea, también en el estudio, en lo que uno necesita internalizar, adquirir, claro, que tiene que la información ordenarlo, la participación activa. Es fundamental hacerse preguntas, por ejemplo, en ese sentido. Es un contraste, normalmente hay un proceso natural en este caso cuando hablamos de almacenar información. Entonces el primer paso normalmente es una lectura con una visión global, una lectura rápida. Luego hacerse preguntas que son fundamentales, o sea, es fundamental hacerse preguntas, son fundamentales para poder ir codificando, almacenando mediante una participación activa. Finalmente, tratar de almacenar y finalmente recuperar la información para justamente cambiar esa actitud que es finalmente el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí podemos mirar un poquitito también el estudio concentrado contra el estudio espaciado. Bueno, esto es clave también por el hecho de que muchas veces el estudiante toma la decisión de hacer un estudio concentrado, última hora, como se dice, ¿verdad? Normalmente no tiene buenos resultados, a no ser de que el estudiante esté buscando tener una calificación alta, ¿verdad? Y simplemente sea el objetivo de eso, ¿verdad? Lo más recomendable es el estudio espaciado. O sea, esto hace que la memoria pueda vincular esos conocimientos, esas informaciones, relacionarlo y de esa manera recordar por más tiempo. Sobre aprendizaje, bueno, aprender de todo un poco, ¿verdad? Y saturarse de la información tampoco trae buenos resultados. Y el refuerzo, que también es fundamental el refuerzo, ¿verdad? Mediante premios, recompensa, normalmente los padres cumplen un poco con ese papel, ¿verdad? Y algunos responden a este tipo de estímulo. Bueno, la recuperación del material, las investigaciones demuestran, dice que la recuperación de datos facilita más las siguientes condiciones: cuando las personas practican la recuperación de datos, la información se hizo bien durante el aprendizaje, la escala de recuperación de datos están a mano, cuando el estudiante no se deja dominar por la angustia. Este último punto es a veces lo que juega un papel importante, por más que el estudiante cumpla con todos los pasos, con todos los requisitos, los estándares establecidos para adquirir un, un conocimiento acabado, almacenado. Cuando llega el momento de pasar por un proceso de examen, de prueba, entonces se deja dominar por la angustia, por la desesperación, y eso hace que aquellas informaciones almacenadas no llegue a esta etapa de recuperación, ¿verdad? Entonces,
también es clave. Bueno, un placer compartir con ustedes realmente este tiempo, y aquí tenemos una pincelada de lo que les dije al inicio para conocer un poquito más y ampliar nuestro conocimiento como futuros integrantes de un equipo de gestión dentro de una institución educativa, en conocer un poquitito de estos factores que a veces dificulta lograr un conocimiento, un aprendizaje en cuanto a las técnicas, en cuanto al tiempo de estudio y todo eso. Allí van a tener la información donde pueden ampliar su conocimiento. Un placer nuevamente, cuídense y nos vemos oportunamente.